Hola niños, ¿cómo están? Nueva semana en la cual nos encontramos nuevamente bajo este medio. Y bueno, el día de hoy simplemente vamos a comenzar a analizar lo que es la sociedad colonial, ¿ok? Pero antes de eso vamos a revisar la tarea de la semana anterior, a ver si que igual la revisamos el día viernes. Ok, en el video anterior nos enfocamos especialmente en lo que eran las actividades económicas y las actividades productivas que se llevaron a cabo tanto en América también como en Chile y las formas de trabajo que se realizaron acá en el continente durante el periodo colonial, obviamente, donde resaltábamos, ¿cierto? La minería, la ganadería, la agricultura y la forma de trabajo como la mitad, ¿cierto? El repartimiento y la esclavitud, ¿sí? Eh, Hicimos la comparación con Chile, donde analizamos también lo que a cada siglo del periodo colonial en Chile lo asociamos a una actividad económica predominante, en donde dijimos que el siglo XV era de la minería, el siglo XVII, perdón, el siglo XVI era de la minería, el siglo XVII de la ganadería y el siglo XVIII de la agricultura, y vimos en ese sentido también algunos personajes importantes que realizaban esta actividad, especialmente en las zonas rurales, ¿ok? Y en base a todo eso, dimos la actividad de la página 159 que la tenemos, que la vamos a revisar rápidamente. Primero teníamos un pequeño párrafo texto donde habla un poco sobre el gañán o el trabajador del campo, ¿sí? Dice, define con tus propias palabras qué era un peón de campo durante la colonia. Y el peón simplemente era la persona o el trabajador agrícola que vivía dentro de la hacienda, que junto con un salario también le pagaban en comida, en ropa, y tenía un pequeño terreno dentro de la hacienda que era propio, ¿ok? A diferencia del inquilino, que el inquilino, ¿cierto? Iba de hacienda en hacienda, no tenía un establecimiento, no se establecía de forma permanente en un lugar. Después la B dice, en la imagen superior identifica quién es el peón y quién es el capataz, ¿ok? Y tenemos que ver qué elementos nos llevan a entender eso. Simplemente podemos ver que el capataz es aquel que está dando las instrucciones, que tiene como esa manta blanca, que está al lado del caballo y todo eso, mientras que el peón es la persona que está al lado con esa herramienta que tiene en su mano. ¿Qué elementos nos da a entender esto? Especialmente la vestimenta, el caballo y la herramienta, ¿ok? Después la 2 dice, tenemos que leer las siguientes descripciones, eh, ¿cierto? Y tenemos que tener un argumento en cada caso. Dice, extracto uno, el agricultor criaba ganados y sembraba cereales, que miraba como propia la tierra y cultivaba, se radicaba en ella para construir una familia. Ya, ¿a quién estamos hablando? Estamos hablando del inquilino, ¿ok? ¿Por qué? Porque él, ¿cierto? Simplemente se quedaba en ese territorio. Aquí dice claramente que se radicaba en ella para construir una familia. En cambio, el extracto 2 dice que carecía de tierra, no comandaba familia, no esperaba mucho el trabajo asalariado, ¿cierto? En la residencia campesina, él es el peón simplemente porque no tiene una tierra, no tiene un territorio permanente donde vive y se va trasladando de lugar en lugar. Y por último, tienen que crear un esquema que sintetizara más o menos los ciclos productivos, y eso lo tenemos en la página 158, insisto. Siglo XVI, el siglo minero en Chile, ¿cierto? Siglo XVII, el siglo ganadero, y el siglo XVIII, el siglo agrícola. Ahora sí, muchachos, nos vamos a la página 166 del libro y comenzamos a analizar lo que es la sociedad colonial. Y lo primero y muy importante que quiero que quede claro es el término, el significado de la palabra mestizaje. ¿Qué es mezclar? Simplemente es combinar distintos aspectos para formar algo nuevo, ¿ok? Cuando te están pintando y quieren tener un color específico, mezclan, ¿cierto? Dos pinturas y generan una pintura nueva, ¿ya? Eso es mezclar, ¿cierto? Cuando usted está cocinando también está mezclando distintos ingredientes para generar una comida nueva, un alimento nuevo. Pero en el mestizaje es mezclar. Por ende, si nos enfocamos en la sociedad colonial, podemos decir que la sociedad colonial es una sociedad mestiza, es decir, se mezclan distintas razas para formar una raza nueva, una sociedad nueva. ¿A qué sociedad nos referimos? ¿A qué raza nos referimos? Simplemente a la raza latinoamericana, o la raza americana también se la quiere llamar de esa forma. Así que eso también es muy importante que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque la sociedad americana fue predominantemente mestiza, ¿ok? O sea, es decir, la mayoría de la población americana fue el resultado de mezcla de distintas
razas. Y así que eso es muy importante tener en cuenta esa idea. Ahora, ¿cómo fue la sociedad americana? Ya les dije que predominantemente fue una sociedad mestiza, pero fue una sociedad jerarquizada. ¿Qué quiere decir esto? Que habían grupos sociales, que estaba dividida en grupos sociales y que había unos grupos más importantes que otros. O sea, si hacemos memoria, el año pasado analizamos los mayas, los aztecas, los incas y hablamos de la sociedad jerarquizada, ¿cierto? En América ocurrió prácticamente lo mismo, es decir, habían grupos sociales más importantes que otros, estaba ordenada en grupos más privilegiados que otros, y generalmente la sociedad la analizamos a través de una pirámide social, por ende América tiene su propia pirámide social. Ahora, ¿cómo se ordenó estos grupos? Simplemente se ordenó a través de etnias. ¿Qué quiere decir las etnias? Simplemente se tomaba en cuenta el color de la piel, tomando en este sentido que desde el color más claro, es decir, desde el color más blanco, eran los grupos más privilegiados hasta los colores más oscuros, los menos privilegiados. Es decir, la gente de tez más oscura, tez negra, y no quiero que suene racista, por favor, eran los que eran menos privilegiados en este periodo en América. Por ende, esa fue la forma en la que se ordenó la sociedad americana. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos aspectos muy importantes. Fue una sociedad mestiza principalmente y fue una sociedad jerarquizada dividida especialmente en etnias, es decir, se dividía debido a su color de piel, considerando que desde el color más blanco es el grupo más privilegiado hasta el color más oscuro es el menos privilegiado. ¿Cuáles fueron los grupos sociales en América? Los siguientes y los encontramos en la página 167. Lo más importante de todos, los tenemos aquí, son los españoles, ¿ok? A los cuales también los llamaban los peninsulares, ya que en España ellos se ubican en la península ibérica. Y aunque son estúpidos, ¿cierto? Estos españoles provenían de España y se vinieron a vivir acá a América. Por ende, el grupo más importante fueron los españoles venidos de España que vivieron acá en América. Ellos fueron el grupo minoritario, es decir, eh, lo que menos había acá en América eran españoles, ¿ok? Pero aún así ellos fueron los más privilegiados de todos. Y ellos ostentaban, tenían grandes riquezas, obviamente, y ostentaban grandes cargos políticos. Después de los españoles tenemos los criollos, y los criollos son los hijos de los españoles, pero que nacieron en América. Y ahí podemos ver la diferencia. Los españoles nacieron en España, se vinieron a América. Los criollos son hijos de españoles, pero nacieron en América. Ellos también pertenecían a un grupo privilegiado, al famoso grupo de la élite que se le llama. ¿Ok? Lo importante de este grupo de los criollos, ¿cierto? Es que ellos más a futuro van a comenzar a sentirse netamente americanos y no españoles como si se sentían los peninsulares. ¿Ok? Ahora, los criollos tenían grandes cantidades de riquezas, pero no tenían participación política. Solamente los únicos que tenían participación política eran los españoles. Ahora, ¿de dónde obtenían esta riqueza los criollos? Especialmente eran los dueños de las grandes haciendas que ya analizamos. Después de los criollos tenemos a los que son los mestizos, y aquí ya empezamos a hablar sobre el mestizaje. Y los mestizos nos referimos a los hijos, ¿cierto?, que nacieron entre un indígena y un español. ¿Ok? Ellos, ¿cierto?, eran personas libres, pero generalmente se dedicaban a labores agrícolas, labores artesanales, ¿ya? No tenían grandes cantidades de riqueza. Ahora, los mestizos fue la población mayoría, el grupo social mayoritario de este periodo colonial. ¿Ok? Entonces, los mestizos, hijos de españoles e indígenas. Después de los mestizos tenemos a los indígenas, que obviamente son los aborígenes de América, las personas autóctonas de América que sufrieron la conquista española, ¿ok? En gran parte ellos formaron la mano de obra del periodo colonial, pero recuerden que la población indígena cada vez fue disminuyendo más, ¿ok? Pero aún así, en un comienzo era gran cantidad de población, pero con el paso del tiempo fue disminuyendo, no solo por muerte en la guerra de conquista, sino que especialmente por los malos tratos que le dieron los españoles y las enfermedades que los españoles contagiaron a los indígenas. Después de los indígenas tenemos a los mulatos y a los zambos. ¿Quiénes son o cuál es cuál? El mulato es el descendiente o la mezcla de un español y un esclavo africano. ¿Ok? Y el zambo es la mezcla entre un africano y un indígena. Estas personas también eran libres, ¿cierto? Y después prácticamente también se incorporaron a lo que son los mestizos, la población mestiza. Y por último, en el último grupo tenemos a los africanos. Ya recuerden que esto está ordenado por color de piel. ¿Y qué eran los africanos? Simplemente eran las personas provenientes de África acá
a América que fueron utilizados como mano de obra esclava. O sea, esas personas no eran libres, no tenían ningún privilegio, ningún derecho, prácticamente nada. La pregunta es, y ya lo hablamos también en clase anterior, ¿por qué llegaron africanos a América? Simplemente porque recuerden que en un comienzo la mano de obra que utilizaron los españoles eran los indígenas, pero esta mano de obra comenzó a disminuir, por ende tuvieron que reemplazar la mano de obra. ¿De dónde sacaron? De los esclavos africanos. ¿Ya? Acá en América los esclavos africanos llegaron especialmente a Centroamérica, a Sudamérica prácticamente no llegaron, no hubieron esclavos africanos acá en el Sudamérica, pero en Centroamérica sí existieron muchos, pero muchos esclavos africanos, ¿ya? Esa es la razón por la cual hoy en día países como, no sé, Cuba, Jamaica, Haití, Colombia, Ecuador, ¿cierto? Venezuela, Panamá, tienen mucha población de descendiente africana, ¿ya? Porque ahí se estableció especialmente este grupo de esclavos africanos. Y estos entonces son los grupos, ¿ya? Estos son los grupos sociales del periodo colonial. Si se dan cuenta, está ordenado de forma jerárquica, donde lo más importante son los españoles y los menos importantes son los esclavos africanos. Y esta organización social se debe especialmente a su color de piel, ¿ok? A su raza. En este sentido, tanto españoles como criollos forman parte de lo que es la élite, es decir, los grupos más privilegiados. Mientras que los mestizos, indígenas, mulatos, zambos y africanos forman parte de lo que se llama el sector popular, es decir, los grupos menos privilegiados, los grupos más pobres. Y si nos vamos a la página 168, ¿cierto? Analizamos ahora un poco de el mestizaje, bueno, ya hablamos de la sociedad colonial, y lo podemos enfocar en diversos ámbitos, porque el mestizaje en América no solo fue un mestizaje social, como lo vimos, sino que también un mestizaje cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una mezcla de culturas. O sea, los españoles trajeron aspectos culturales de ellos, que se mezcló con aspectos culturales de los indígenas americanos, naciendo así una nueva cultura, ¿ok? A la cual también la llamamos la cultura americana. El mejor ejemplo, nosotros, ¿cierto? Acá en Chile hablamos el español, por ende tenemos un aspecto cultural de los españoles, pero en nuestro idioma usamos palabras del mapudungún, como quiltro, pololo, ¿cierto? Charquicán, etcétera, etcétera. Kawin también. Por ende, usamos palabras del mapudungún. Se da cuenta, nuestro idioma tiene mezcla ya de dos culturas, surgiendo así un idioma, entre comillas, un lenguaje nuevo, mejor lenguaje, yo creo que es la palabra, que en este caso el lenguaje chileno, ¿sí? Lo mismo ocurre con la comida, nosotros tenemos comidas que de mezcla española y mezclas indígenas. Por ende, ahí también vemos un mestizaje cultural. Por ende, la sociedad americana fue una sociedad mestiza y que su comportamiento cultural o tuvo aspectos culturales que también fueron mestizas, ¿ok? En este caso lo podemos enfocar especialmente, lo como podemos ver acá en las imágenes, vemos, ¿cierto? Que están los grupos sociales divididos. ¿Cómo podemos saber eso? A través de su vestimenta. Podemos ver que en el primer grupo de arriba, a través de su vestimenta, lo asociamos a lo que vendría siendo la élite, mientras que en otro grupo, ¿cierto? Podemos asociar a lo que son los sectores populares. ¿Ok? Generalmente el arte muestra todas estas características de diferencias culturales, ¿cierto? Y del mestizaje del cual les estoy hablando, ¿ok? Así que en ese sentido es muy importante tener en cuenta que la mejor forma de diferenciar la sociedad colonial en este periodo, además de su color de piel, se notaba a través de sus vestimentas, ya era muy fácil reconocer, y es cosa de que nuevamente analicemos la imagen de la página 67, era muy fácil reconocer quién pertenecía a la elite, quién pertenecía al sector popular, y también a través de sus costumbres y su forma de vida. Tenían costumbres distintas, tenían formas de vida distinta, ¿ok? La elite con grandes privilegios, ¿cierto? Con grandes casas, con fiestas distintas al sector popular, que no tenían grandes privilegios, tenían que estar trabajando a trabajos más pesados y cosas por el estilo. Así que eso, niños, espero que se haya entendido el tema de la sociedad colonial. Lo que más me importa, lo que más me interesa que quede claro entonces es que fue una sociedad jerarquizada, es decir, dividida en grupos sociales, unos más importantes que otros, y que estos grupos sociales simplemente se originaban a través de su color de piel, tomando así que desde el color más blanco, el más privilegiado, al color más oscuro, el menos privilegiado, y los grupos sociales, ¿cierto? Son los que analizamos acá: españoles, criollos, mestizos, indígenas, mulatos, zambos indígenas. Así que eso, chicos, espero que se haya quedado claro, y cualquier duda que tengan,
me escriben o me la realizan el día viernes en la sesión online, ¿vale? ¿Cuál va a ser la actividad esta semana? Van a realizar la actividad de la página 169. Así que eso, niños, espero que estén muy bien. Saludos a todos. Chao, 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 chao.